Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso Programación Estructurada en Lenguaje C. A partir de este video ya dejaremos atrás conceptos básicos de programación estructurada e ingresaremos a un nivel medio de programación. A través de este capítulo comenzaremos con un tema nuevo y muy importante, estructura de datos. A lo largo de los videos sucesivos te voy a enseñar y mostrar a través de clases teóricas y ejemplos prácticos los distintos tipos de estructura de datos que podemos utilizar a la hora de construir tus programas. Pero antes de empezar te pido que te suscribas al canal, hagas clic en la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comencemos. Estructura de datos. ¿Qué son? Se utilizan para representar información con determinado orden en una computadora. Ejemplo, si tengo una librería y estoy construyendo un software para esta librería, podemos crear una estructura de datos para tener toda la información de los libros concentrada en una misma estructura. Como por ejemplo, podemos tener la estructura libro, la cual tiene un título, un autor, un número de edición, una fecha de publicación y demás. También tenemos arreglos y vectores como estructura de datos, que nos permiten generar estructuras del mismo tipo, algo así como las listas enlazadas. Pero cuando tengo una lista muy grande de datos, ¿cómo puedo hacer para representarla? ¿Voy a poder guardar en memoria y manipular un gran volumen de información en una lista? Seguramente hay formas de pensarlo y formas de hacerlo. Pero también existen otros tipos de estructura de datos en donde nos ayudan con esta gestión o con este problema. Esas son las listas enlazadas, las colas, las pilas y los árboles. En un futuro abordaremos estos temas. A los fines de este video veremos cómo trabajar con el tipo de datos struct o estructura de datos en C. Básicamente, una estructura es un agrupador de muchas variables de distintos tipos. Esta declaración crea un tipo que después podemos utilizar en nuestro programa. Un ejemplo de esta sintaxis es la definición de esta estructura que tiene un nombre y dentro de esta estructura tenemos diferentes tipos de variables, ¿sí? Y lo que hace esta estructura es agrupar este tipo de variables o estas variables. En este ejemplo tenemos la definición de el type def struct, donde definimos un tipo de estructura, y dentro de esta estructura que llamamos libro, como figura al final, tenemos las variables nombre, autor, publicación, edición y precio. Fíjense que cada una de estas variables es de distintos tipos. Tenemos de tipo char, de tipo entero y de tipo float. Pero todas estas están agrupadas bajo la misma estructura que se llama libro. Pasemos a un ejemplo práctico de esto para empezar a utilizar lo que es una estructura, entender de qué se trata una estructura y cómo podemos cargar datos y visualizar esos datos en una estructura. Para ello nos vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo de Dev C++, donde yo creé un programa en el cual lo llamé estructura de datos básicamente. Dentro de nuestro programa tenemos la definición o el llamado a la librería stdio, stdlib y string.h. Son las tres librerías que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Nuestro programa lo llamé estructura de datos en C y lo primero que vamos a hacer es definir nuestra estructura. Para eso vamos a utilizar un type def struct, que es como definimos nuestra estructura de datos, ¿sí? Fíjense que acá estamos abriendo y cerrando llaves. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras llaves vamos a crear las distintas variables que va a tener esta estructura de datos. También fíjense que la estructura de datos la creamos por fuera de nuestro bloque principal, de nuestro main.
¿sí? Y en este caso yo voy a crear una estructura de datos que tenga un nombre para nuestro libro, va a ser de tipo char con 30 caracteres, ¿sí? Va a tener un autor también de tipo char que va a tener 30 caracteres. Y vamos a tener también una variable de tipo entero que va a ser la publicación. Y otra variable entera que va a ser la edición de nuestro libro, ¿sí? Y por último, un punto flotante, un float, que va a tener el precio del libro asociado. Todo esto está dentro de una estructura, pero esta estructura de datos no tiene un nombre. Entonces, al final de las llaves, cuando cerramos las llaves, le vamos a poner el nombre en nuestra estructura. En este caso se va a llamar libro. Muy bien, acá tenemos definida nuestra estructura, que es una estructura a la cual llamaremos libro, y dentro de esa estructura tenemos distintas variables. Tenemos la variable nombre, autor, las dos son de tipo char de 30 caracteres, nuestra variable entero, que llamamos publicación, otra variable edición, que es de tipo entero, y la variable precio, que es de tipo float. Ya tenemos nuestra definición de la estructura de datos. Ahora la tenemos que instanciar o llamar de nuestro bloque principal para poder utilizarla. Lo que hicimos acá no es ni más ni menos que crear un tipo de estructura de datos. Al igual que tenemos un tipo de variable char, entero, float, este es un tipo de estructura de datos. Para lo cual, dentro de nuestro bloque principal, vamos a crear una variable que voy a llamar lb, pero que va a ser del tipo libro. Entonces, nuestra variable ld va a ser, perdón, acá puse mal, va a ser una variable del tipo libro, que libro es una estructura de datos. Muy bien, con esto vamos a comenzar a escribir dentro de nuestra estructura lb, que es de tipo libro, para lo cual voy a utilizar una función que ya vimos en videos anteriores, donde trabajamos lo que son las funciones de string, que si no lo recuerdan les dejo el link acá arriba para que puedan visitar el video y familiarizarse con este tipo de funciones. Acá lo que voy a hacer es, con un string copy, copiar dentro de lb.nombre, fíjense que acá ya me lo muestra, nombre, el nombre del libro. En este caso voy a utilizar un libro conocido que se llama El Principito. Muy bien. Acá ya estoy guardando dentro de mi estructura de datos lb, dentro del nombre, el nombre del libro, en este caso El Principito. Vamos a hacer lo mismo, una string copy, para guardar dentro de lb de nuestra estructura de datos, pero ahora vamos a guardar el autor. ¿Sí? Y el autor va a ser Anthony de Saint-Exupéry. Que es el autor del libro. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos el nombre cargado, el autor. Ahora podemos poner la publicación. Con lb, publicación. Va a ser igual a, vamos a poner la primera edición, que es de 1943. Y ahora vamos a poner lb, la edición. La edición es la primera edición. Y por último, el precio.
que va a ser, en este caso voy a poner 15.000,10 centavos. ¿Sí? Vamos a poner un precio arbitrario. De esta forma, nosotros ya cargamos dentro de nuestra estructura de datos, nuestra estructura de tipo libro LB, el nombre, el autor, la publicación, la edición y el precio. Todas las variables que tenemos definidas dentro de la estructura. ¿Sí? Muy bien, ahora podríamos imprimir esto, para lo cual vamos a utilizar un printf, ¿sí? Y acá vamos a poner el nombre del libro es dos puntos y acá porcentaje S para escribir nuestro nombre, ¿no? Lo vamos a recuperar, LB nombre. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, un printf para el autor del libro es porcentaje S barra N y acá vamos a poner lb.autor. Después vamos a hacer un printf también para poner la publicación es del año y acá vamos a poner de qué año es. Para eso vamos a hacer un porcentaje i y un barra n al final para que deje un salto de línea. Y vamos a hacer referencia a la estructura LB, pero ahí adentro a la variable publicación. Muy bien, nos falta un par de printf. Ahora vamos a poner la edición del libro es también un porcentaje i, ¿no? Barra n para dejar un salto y acá vamos a poner lb y acá la edición. Perfecto, el punto y coma va al final. Ahora sí, y por último un printf para publicar el precio. El precio del libro es, ponemos dos puntos y acá un porcentaje. Punto 2F para ponerle el formato de dos decimales y un barra N al final también. Barra N, donde acá lb.precio. De esta forma tenemos todo ya para publicar. Y al último vamos a escribir un system pause para detener la ejecución antes de que finalice y se nos cierre la ventanita de la consola, ¿sí? Con esto ya tendríamos todo nuestro programa donde estamos ingresando datos en nuestra estructura, imprimiéndolo por pantalla. Vamos a compilar y ejecutar para ver que no falle nada. Bueno, acá tenemos un error. Acá está mal. Puse dos puntos cuando en realidad es punto y coma. Estaba esperando el punto y coma y había puesto dos puntos. Ya lo solucionamos. Compilamos, ejecutamos nuevamente. Y ahora sí, tenemos por pantalla nuestra ejecución del programa donde el nombre del libro que aparece es el Principito, el autor es Anthony Saint-Exupéry, el año es 1943, la edición es la edición 1 del libro y el precio en este caso es 15.000 pesos con 10 centavos. De esta forma terminamos el programa y pudimos verificar cómo utilizar una estructura de datos en donde tengamos la carga de los datos más la impresión de los mismos.
Muy bien. Pensemos que tenemos que cargar todo el material de nuestra librería. Es decir, podrían ser muchísimos libros. ¿Cómo podemos utilizar una estructura para poder cargar estos libros? Pensándonos un poquito, podemos utilizar una estructura de vectores o de arreglos, como vimos en el capítulo 17 de esta serie de videos, que si no lo vieron, también les dejo el link acá arriba, para que lo revisen. Y aprovechando la estructura de arreglos, podemos utilizar un arreglo del tipo libro, ¿sí? O sea, creamos una estructura y esa estructura la utilizamos como un arreglo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Muy bien. Vamos a aprovechar esta estructura de libros que hicimos y dentro de nuestro programa lo primero que vamos a hacer es definir una variable entera de tipo i que vamos a utilizar en nuestro vector y vamos a crear un vector de tipo libro al cual voy a llamar lb, pero va a ser un vector. En este caso voy a utilizar un vector de tres elementos para no hacerlo muy grande, pero podemos utilizar 100 si quieren o 1000, ¿sí? Y ir trabajando con un vector bastante mayor para ir cargando los datos. ¿Y cómo podemos hacer para cargar estos datos en el vector? Bueno, podemos utilizar una estructura de datos, o mejor dicho, no una estructura de datos, podemos utilizar un ciclo for, ¿sí? Una estructura repetitiva, eso quise decir, y mientras que i sea menor a 3, que se ejecute incrementando i, ¿sí? Acá tenemos una estructura for, en donde vamos a ir ingresando. Voy a borrar lo que tenía acá, porque esto no lo vamos a utilizar. Porque este ingreso lo vamos a hacer a través de un printf por pantalla, donde le pegamos ingrese el nombre del libro, ¿sí? Acá le vamos a pedir que ingrese el nombre del libro, lo vamos a capturar con un get y lo vamos a guardar en lb, nuestra estructura, ¿sí? Como es una estructura de tipo vector, lo vamos a poner con los corchetes y acá vamos a buscar o guardar dentro de lo que es el nombre, ¿sí? Es de 30 caracteres y utilizamos el std como vimos en videos anteriores cuando trabajamos con string, ¿sí? Acá estamos ingresando el nombre del libro. Vamos a hacer lo mismo para el nombre del autor. Ingrese el autor del libro. Acá voy a poner en lugar de nombre autor, también tiene tiene 30 caracteres. Muy bien, ahora vamos a poner ingrese, nos toca ahora el año de publicación, del libro, pero en este caso no vamos a cargar con std porque es un entero, así que vamos a hacer un scan f, ¿sí? Dentro del scan f vamos a poner que es una variable de tipo entero y la vamos a guardar en lb, también en la posición i, pero en este caso es la publicación, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, ingrese el año de publicación, no, vamos a ingresar el número de edición
del libro, y acá también es un entero, y en lugar de poner publicación ponemos edición. Y por último vamos a ingrese el precio del libro, donde acá vamos a hacer un scanf también, pero esta es una variable de tipo float, así que le vamos a poner f y acá va precio. ¿Sí? Perfecto, ahí nos quedó. Por último le vamos a agregar un flush. ¿Para qué? De stdin, para limpiar el buffer de los caracteres, para que en la siguiente iteración del ciclo for podamos cargar nuevamente el nombre, el autor de los libros, sin tener todo ese coletaje que tenemos en la memoria del stdin, ¿sí? Con flush liberamos esa memoria para poder salir cargando los datos de nuestros libros. Muy bien, seguido esto, cuando salgamos del ciclo for, vamos a hacer un system pause para detener la ejecución, ¿sí? Y una vez que presionemos una tecla o presionemos enter para continuar con la ejecución, vamos a hacer un limpiado de pantalla con un CLS, un clear screen. Se nos va a limpiar la pantalla y ahora lo que podemos hacer es imprimir estos datos que tenemos en esta variable, en este vector, para lo cual voy a utilizar también un ciclo for y vamos a ir recorriendo el vector e imprimiendo los datos que tenemos en la estructura, ¿sí? Para eso vamos a imprimir, y acá me voy a ayudar un poquito de esto que ya teníamos escrito anteriormente, y lo vamos a ir modificando, en donde vamos a poner el nombre y acá del libro, y acá vamos a poner pesos, y para poner del primer libro y acá voy a poner i más 1 para poner que es el primer libro. Recuerden que pongo i más 1 porque el ciclo for empieza desde 0, si no me imprimiría un 0. Y acá lb vamos a poner en su posición i, el nombre, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con el autor del libro. Acá puse mal libro, lo vamos a arreglar acá arriba, está bien. El autor del libro y acá hacemos lo mismo, vamos a poner y la publicación del libro es del año, y acá también vamos a poner entre corchetes la i porque es de un vector. La edición del libro hacemos lo mismo, corchetes i. Y por último el precio del libro y acá hacemos porcentaje. Perfecto. Bien, ya tenemos nuestra impresión. Y por último un system pause para detener la ejecución. Muy bien, de esta forma armamos un programita donde, utilizando las estructuras de datos, podamos tener más de un libro de forma repetitiva, en donde estamos combinando una estructura de datos con un vector. Vamos a compilar y ejecutar nuestro programa para ver los resultados. Bueno, acá tenemos un error, nos dice acá tenemos un punto y puse una coma cuando en realidad es un punto y coma dentro del for. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Acá también tenemos el mismo error porque habíamos copiado esto. Ahí está corregido. Reemplazamos la coma por el punto y coma. Y estamos compilando y ejecutando. Tenemos un nuevo error. ¿Dónde está?
Perdón, está mal escrito fget, es fget, no había escrito mal, fget, ahora sí. Vamos a compilar y ejecutar. Vamos a poner el primer nombre, que es El Principito de Anthony de Saint-Exupéry. Es de 1943 en la primera edición, y el precio voy a poner 1530 pesos. El segundo libro voy a poner El Hombre Mediocre. Es de José Ingenieros. La publicación es del año 1945, si mal no recuerdo. El número de edición del libro también voy a poner la primera, y el precio lo voy a poner en 600 pesos. Y por último, el tercer libro vamos a poner Programando en lenguaje C. El autor del libro es Kernighan B. Kernighan y Dennis Ritchie. Les recomiendo este libro. El año de publicación, acá ya no me acuerdo tanto, pero vamos a buscar la segunda edición o la segunda publicación. Si mal no recuerdo, vamos a poner de 1988 en su segunda edición, ¿sí? Y el precio voy a poner 1400. De esta forma cargamos los tres libros, y si ahora presionamos una tecla para continuar o enter, se nos deberían imprimir estos datos por pantalla, pero recuperándolos de nuestro vector, que es de un tipo estructura de datos. Ejecutamos y efectivamente el nombre del libro 1 es El Principito, el autor del libro es Saint-Exupéry, la publicación del año 1943, la edición 1, y el precio es 1530. Y así con los distintos nombres de los libros que cargamos, con su edición, su fecha, su edición y su precio, ¿sí? Fíjense que acá al final de los nombres de los autores nos aparece un salto de línea, porque en el vector donde tenemos cargado el nombre del libro y el autor, también se guardó el salto de línea del final, ¿no? Entonces por eso el punto nos aparece abajo. Pero bueno, esto se puede corregir fácilmente, y es una demostración de cómo podemos utilizar estructuras de datos, no únicamente como estructura de datos en sí, sino también en un vector o en un arreglo de datos. Espero que en este primer video de estructura de datos haya sido clara la explicación y puedan utilizar este tipo de estructura para sus programas. Espero sea de utilidad, y no olviden suscribirse al canal para ir viendo y no perderse los videos que subimos semana a semana, y los espero en la próxima. Hasta luego.